Hola, bienvenidos otra vez a su canal. La publicidad más mala, wea. Espero que todos se encuentren muy bien. Estamos hoy acá otra vez desde las transmisiones de Bloque 79. Voy a dar un anuncio parroquial porque estamos usando como un nuevo enlace para las transmisiones. Hubo como un problema con una cuenta de una de las colaboradoras de Bloque que fue como hackeada, entonces están usando como un enlace para hacer eh, engaños y scam y todo eso, y hay un enlace de bloque ahí para que pongan mucho cuidado y no se dejen engañar. Ahí también en ese enlace, ahorita lo coloco también y lo coloco en la grabación final para que seamos bastante atentos y hagamos el procedimiento adecuado para denunciar este perfil. Y bueno, ya los parroquiales eran estos nomás. Continuamos hoy vamos a ver, a estar aquí como con Víctor. Él nos va a hablar sobre unos libros que ha venido trabajando desde hace bastante tiempo, que hablan de la cultura urbana. Y bueno, no, bienvenido Víctor a Oye, tu casa. bien, Afro, Juan, Calasnico, todas las chapas que tiene mi hermano, muchas gracias al Sebas, a Mari, a toda la people de Bloque 79 que está acá hoy conmigo, bueno, los que también están en el parche, muy bacano, yo que soy pues así como todo callejero y a veces tan negado para todas estas cosas, pues conectarme con los parceros, con las criptos, con los NTF, con la tecnología, bueno, todos esos elementos del arte que vamos a ver qué pasa más adelante, pero celebro mucho que los parceros estén experimentando y explorando como todo este campo, el metaverso, la realidad aumentada, la realidad virtual, el video, la imagen, pues porque hay poquita gente haciendo eso acá y entonces eso fue lo que me animó mucho a venir a parchar, a compartir, a hablar un poco de todos estos proyectos, procesos que son como la vida de uno, parces, porque finalmente eso es como lo que lo mueve a uno y la pasión, en lo que uno desdobla pues energía, gasta ganas, como lo que a uno le gusta. Entonces hoy como habíamos como octavo, la idea es como hablar de tres publicaciones. Una es esta, Barrio Graffiti, que la hicimos en el 2017, por acá va a estar. Otra es esta, que es Graffiti Piel de Ciudad, que es como otra de las publicaciones que vamos a hablar. Y finalmente vamos a hablar de este libro, Pogo, que digamos ya es otro tema, otra cultura, otro proceso, pero todos conectados como con la calle, con las manifestaciones culturales, con las resistencias. Y bueno, un poco como para que sepan quién soy yo, en qué ando, por qué me metí en esto. Yo nací en el barrio Moravia, pero he vivido casi toda mi vida en Castilla. Entonces, parce, a mí desde Castilla y como esa raíz obrera y ese parche, uno tiene muchos contactos y va construyendo muchas amistades y siempre nos ha movido pues como mucho la música alternativa, el rock, el reggae, el punk. Y en ese caminar también en la comuna ha llegado mucho el tema del graffiti inicialmente, luego más fuerte el muralismo y hoy pues como el arte urbano. Y entonces todo ese camino vamos a empezar a hablar un poco de este libro, así como de una, de Barrio Graffiti, contándoles pues eso. Yo también estudié pues en la universidad, bueno, todavía estudio, me gusta mucho estudiar y ahí es donde conozco a todos estos cuates, a todos estos parceros que también se han ido volviendo pues en los amigos, en la gente con la que uno va haciendo ahí conspiración y clandestinidad y también proyectos chéveres. Y bueno, y ahorita desde el 2010, 2013, cuando estaba terminando mi pregrado en historia, empezaba pues los estudios ya de maestría en estética y ahorita pues los de ciencia de la información, siempre me he interesado por investigar lo que me gusta, porque yo normalmente pienso que uno debe investigar lo que le genera pasión, ¿sí o no? Como que no investigar lo que supuestamente puede hacer una carga para uno, sino todo lo contrario, lo que puede hacer un parche, lo que te guste. Y entonces en ese camino una de las cosas que a mí más me llamaba la atención era el graffiti, pues porque en mi comuna, la Comuna 5 Castilla, hay mucho graffiti. También en ese momento, 2010, 2012, 2013, Graffiti de la 5, un colectivo muy bacano y muy poderoso, estaba en todo su furor y estaban haciendo cosas muy bacanas como eventos, parches, tomas, escuelas de graffiti. Entonces yo me quise acercar a ese mundo.
Y también en ese acercamiento a ese mundo tengo una parcera del alma, que bueno, que ojalá en algún momento pueda ver este en vivo, que se llama Lina Ríos, que es con la que hice este libro que se llama Barrio Graffiti. Este libro se llama así y tiene como un subtítulo que es Narrativas del presente, fotografía documental, prácticas visuales y otras escrituras. Y Lina Ríos es esta parcera que también vive en la Comuna 5 Castilla, que es muy cercana, es una chica muy joven, por ahí 10 años más joven que yo, y ella ha sido muy cercana siempre a todos los grafiteros y artistas que han sido parte de Graffiti de la 5 y de la movida de la ciudad. Y a ella le gusta mucho la fotografía. Entonces Lina ha hecho un archivo, por ahí a ella le empezó a gustar todo este tema del muralismo, el graffiti, el arte urbano, por ahí desde, ¿qué? Diría yo que del 2010, siendo una chica de por ahí 12, 13 años, y cuando hicimos este libro, bueno, ya tenía más o menos 18, 19 años, en el 2017 fue que hicimos Barrio Graffiti. Y la idea de nosotros fue como presentarnos a una convocatoria pública para lograr hacer una publicación artística no periódica, que las personas pudieran acercarse y que tuviéramos las propias memorias del graffiti. Como por dos cosas. Por un lado, porque en la ciudad había muy poquitas publicaciones que hablaran de esto. Hay una que se llama Graffiti Medellín, pero mucha gente de la comunidad de la movida artística y grafitera no le gustaba mucho. Tiene muchas críticas ese libro. Entonces Lina y yo decidimos hacer esta propuesta y este libro pues trae como 6 capítulos y va a medio camino. Por un lado va todo el tema de la comuna 5, 6 y 7, que es la zona noroccidental donde ella y yo hemos crecido, cerquita acá donde estamos parchados hoy acá en Bloque 79. Y por el otro lado, otros 3 capítulos de este libro van en la movida de todo lo que tiene que ver un poco con lo que estaba pasando en el 2017 en Medellín. De alguna manera como una construcción de memorias visuales de los grafiteros o de los escritores. Porque como el nombre lo indica, Barrio Graffiti lo que quiere hacer es como un acercamiento principalmente y darle un lugar muy fuerte a la escritura, a las letras, ¿cierto? A ese universo grafitero poderoso. Entonces puede ser muy interesante tener eso en cuenta porque el muralismo va a tener más posibilidades, pues que le hagan libros, que le hagan documentales o los que se consideran artistas del graffiti también. Pero lo clave o lo chévere es tener eso en cuenta. Entonces, como una pequeña introducción de lo que es Barrio Graffiti y que les voy a hojear este libro para que miremos pues como algunas portadas y de alguna manera pues miremos acá, pues empieza así como con un muro lleno de tags que es muy valioso de la movida. Este libro también es como bilingüe, tiene una parte digamos bilingüe que es toda la presentación y las apuestas que han traído algunas personas que son pues como en este caso Wilmar, la profesora Ángela, y ellos nos han ayudado mucho como en el tema de escribir el prólogo, un manifiesto. Entonces eso lo quise como que estuviera a la vez en un proceso como en español y que también estuviera en inglés. Y esa es como la primera parte. Hay como una especie de manifiesto que es muy chévere ese momento que está viendo la ciudad. Bueno, este digamos que es como la carreta, un momento como de la carreta. Y acá empieza, muchas gracias. Y acá empieza el primer capítulo. Sí, acá empieza el primer capítulo del libro que se llama Grupos de Afinidad. Y los grupos de afinidad, digamos, son los 4 colectivos que tenemos en el barrio. Y estos 4 colectivos que tenemos en el barrio, parce, ahí la gente que está conectada, pues en ese momento eran muy poderosos. Pandemia Crew, que puede ser como el grupo más antiguo que existió en la comuna, hoy ellos se llaman Grafitearte, tienen una escuela muy poderosa. Graffiti de la 5, que ya les mencioné un poco pues los parceros y el parche de lo que estaban haciendo en ese momento. Ahí están todos pollos, ya todos tienen mayoría de edad. Bueno, bacano ver también este libro 5 años después acá en este espacio. La Fundación Pinto y Resisto, liderada por el Chifo, que también es un personaje bien interesante. Y acá están las parceras, el inicio de Pirañas Crew, un colectivo artístico bacano. Bueno, por acá está María haciéndole bulla y sazora al parche.
digamos que en ese momento ellas estaban empezando, desde el 2015, 2017, ya estaban en esta película, pero acá en el 2007 estaba conformado por 4 chicas, por Laura, por Luisa, por Lique y por Lina Diosa. Y obviamente pues ese colectivo son un montón, una gallada de parceras metiéndole toda la moral. Entonces es muy bacano como reconocer eso y ver cómo unos colectivos y otros procesos han crecido. El segundo capítulo se llama como Paisajes de Barrio. Y este capítulo es bien interesante porque son esos muros que nosotros habíamos visto todo el tiempo en la Comuna 5, en Castilla y eso. Y esos muros que a veces no tienen nombre, pero que llevan muchísimos años pintados. O sea, la gente normalmente siempre que uno pasa en los buses o pasa en algún lugar, pues va a encontrar como todos estos muros pintados, la gente va mostrando como todo el trabajo y la evolución. Al principio eran unos pequeños grafitis o unas simples letras, pero ya vemos, digamos que hay algunas ya producciones, también cómo interactúa esto como con las entradas de los barrios. Esta imagen que les estoy señalando, por ejemplo, acá, son unos letras, unos grafitis que se hicieron en la entrada del barrio Francisco Antonio Sea allá en Castilla. Entonces, y los que están a este lado, que estoy tocando en estos momentos, son unos grafitis que se hicieron en el barrio entre Alfonso López y López de Mesa. Entonces, son como los muros más representativos donde desde finales de los 80 y los 90 han existido todos estos muros de grafiti. Y bueno, así va pasando. Acá tenemos todo el trabajo. Ojalá Barto esté por ahí conectado, porque por acá está montado pintando este mural en el Parque Juanes, que pasó en ese 2017 también. Entonces, eso fue lo que hicimos en este capítulo de Paisajes de Barrio. Rescatar todas esas pintadas, todas esas movidas que habían en los diferentes barrios, especialmente de la Comuna 5 Castilla, pero también tratamos de rescatar la movida de grafiti en la Comuna 6 y en la Comuna 7. Por ejemplo, acá estamos en este mural que les estoy mostrando acá de la Madafaca, fue donde se hizo en el momento del estallido social el año pasado el mural de Nos están matando, que todavía está vigente y está allí. Bueno, acá ya estamos en la Comuna 12 de Octubre, algunos de los trabajos que han hecho algunas personas, también en Robledo. Todo esto se trató como de generar desde la fotografía un estado de la cuestión, como un estado del arte de lo que estaba pasando en nuestra ciudad, de esa explosión del graffiti, del arte urbano, de la fuerza que tenía. Este capítulo a mí me gusta mucho, que es el capítulo de sucesos propios, porque miren, normalmente para aprender a hacer graffiti, para hacer letras, para hacer todo esto, espera un momento, nadie le enseña, pero los mismos parches son los que han enseñado. Y para poderse enseñar los mismos parches, digamos los mismos parches que han hecho, pues formarse, generar espacios de encuentro, reunirse semanalmente, construir unas prácticas, hacer algunas cosas. Pero también ellos dicen, bueno, tenemos que hacer unos eventos, unos encuentros propios. Y entonces a ellos se les empezó a ocurrir un montón de eventos que a mí me parecieron una explosión muy poderosa, porque entre el 2010 y el 2015, por ahí cada mes había un concurso, que una batalla de tags, que un evento de graffiti, que el Festival de Arte Pitopía, que el Spray a la Mano, que el Tutruó, bueno, muchas cosas que estaban pasando como en la ciudad. Y todos llegábamos a esos lugares a compartir, a pintar, a conversar, y eso también era la forma de hacer escuela, ¿cierto? Ante la dificultad de comunicación, ante pocos espacios formales o espacios desde el circuito del arte, la misma gente se organiza y propone otras maneras de abordar lo artístico, desde lo callejero, desde la rebeldía, desde la gestión cultural, pero también como con un aliciente también de hacerlo de lo propio, ¿sí o no? Como a lo propio, también desde lo hazlo tú mismo. Entonces, bueno, está el Festival Spray a la Mano, que fue un festival muy bacano de toda la zona, y lo que hicimos de cada festival fue que pusimos algunas imágenes de algunas de las épocas, recuperamos archivos, estos como imágenes que no tomamos nosotros, por supuesto, sino que las recuperamos con los colectivos, principalmente con Lina, que fue parte de todos esos proyectos, al ser tan cercana de Graffiti de la 5. Acá está Estilo Muerto, que es un festival que se llevó a cabo muy fuerte por la Crew Vigeni Graffiti de la 5, especialmente en Robledo, en toda esta zona cerquita a la Casa de la Literatura de hoy, San Germán, pues ese muro, eso ya está pues muy urbanizado allá.
hubo un festival muy bacano que era como Tutrubop, y este festival mucha gente lo recuerda porque a veces en estos encuentros y lugares de promoción del graffiti, el muralismo, el arte urbano, habían como unas especies de egos y también de unos importantes y otros que no son tan importantes. Y en este festival de Tutruo lo que se trataba era de romper como con eso y que tanto las personas que son muy experimentadas y reconocidas por el graffiti participaran y compartieran con los que les llaman principiantes o los toy. Entonces la gente recuerda mucho este parche. Y acá pues también algunas de esas imágenes. Y así está el Jam Graffiti, que lo realizaban en ese momento los parceros de Pandemia Crew. Hoy pues Grafitearte, que siguen con un proceso muy fuerte en el 12 de octubre y que yo admiro mucho ese proceso porque ellos son, digamos, genera mucho respeto la manera en que ellos se han constituido como crew y han tratado siempre de fomentar que la gente aprenda de artes, que aprenda de cultura visual, que se acerque al mundo del dibujo, del graffiti. Entonces me gusta mucho ese trabajo de ellos. Bueno, este capítulo que sigue, bueno, esta es la primera parte del libro. La primera parte, lo que les dije al principio, que trataba de la Comuna 5, la Comuna 6 y la Comuna 7. A partir del cuarto capítulo, que es el de retratos callejeros, en este capítulo creo que es el capítulo para mí más especial por dos cosas, porque por un lado nos podemos acercar a la vida y a la forma de autobiografiarse de 6 grafiteros y artistas del graffiti de la ciudad, 3 de la zona y 3 de la ciudad. Y por el otro porque ante la idea de hacer un retrato, los grafiteros muchas veces dicen que no, o sea, que quieren conservarlo anónimo, que quieren conservar su, digamos, su gesto y su rostro sin que la gente sepa quién es esa persona. Sin embargo, con las redes se ha desdibujado mucho eso, pero sin embargo, cuando les propusimos hacer estos retratos callejeros, que era también construir una narrativa biográfica a través de los grafitis, murales, las fotos de ellos y unos párrafos, pues fue un ejercicio muy bacano. Entonces, me gustó mucho. Entonces empezamos acá con Barto, que en ese momento, en el 2017, era el líder y principal fundador de Pandemia Crew. Él ahora hace parte y ya vive en Aranjuez, entonces él ya hace parte de la crew de 4 Elementos y de Crew Peligrosos, pero también en ese momento era alguien muy valioso y muy importante para esto. Y acá estamos viendo los grafitis o los murales que él escogió, ¿cierto? Porque esto era un diálogo muy bacano, que cómo cuentas tu historia, cómo haces tu narrativa a través de 12 grafitis. Y abajo lo que ustedes pueden encontrar es unas pequeñas anécdotas o unas experiencias que él conmigo escribió un poco a raíz de cada muro, recuerdos o posiciones que él tiene, bueno, y también uno puede ver en esto la evolución, como grafiteros, algunos empiezan como grafiteros callejeros rebeldes y van sucediendo y deviniendo como artistas del graffiti, y otros se van formando y también se convierten en diseñadores gráficos, en tatuadores, otros se vuelven en muralistas, en artistas visuales, y otros reivindican ser escritores de la calle, del graffiti. Entonces esto es muy bacano, ver también toda esa evolución y lo que ellos plantean. Esta era la crew en ese momento. Un saludo para todos esos cuates, mis respetos, pues todo ese camello que hacían, el Buda, el Pedro, el Blues, bueno, el Barto, también en las clases, la escuela de graffiti que ellos han sostenido y mantenido en esta comuna es muy bacano. Acá en las amarillas empieza Chifo, que es el que les comenté que ahora que tenía la Fundación Pinto y Resisto, que también es de la Comuna 5, de la Comuna 6. Y él, acá vemos toda su evolución, sus pinturas, y entonces estos retratos se trataba un poco de eso. Hay algo muy bacano de todos estos retratos, de lo que cada uno como que proponía, porque hablando de construir esa narrativa biográfica a través de lo visual y de estos pequeños testimonios, siempre llegaba el momento de preguntarse por la representación del ser, de la persona, ¿cierto? De ese grafitero, y en este mundo como tan híbrido, donde ya estamos más virtualizados, más remotos incluso que reales y físicamente, y entonces todos fueron como encontrando la forma de mostrar su persona, ¿cierto? Ya vimos que Barto quiso salir con sus parceros en una foto de crew, pero por ejemplo Chifo en esta quiere salir con un aerosol, como lo vemos acá, prendiendo fuego. Entonces también cada uno fue encontrando en este diálogo y en ese parche, pues como la manera
en poder ir también encontrándose para mostrarse. Y por eso yo valoro tanto este capítulo de Retratos Callejeros, porque fue como esa construcción colaborativa con estas 6 personas muy importantes, aún todos muy activos en el mundo del graffiti. El tercer personaje es Ward. Ward vive en Robledo, en la Comuna 7. Es una de las personas más influyentes en el graffiti, en el colectivo Graffiti de la 5, un diseñador tremendo que también tiene unas publicaciones muy chéveres. Ahora explora como es papá, explora todo el mundo del graffiti de los niños. Y su trabajo es un estilo muy salvaje. Él se ha dedicado a las letras, ha tratado de crear también su propia marca y su identidad. Y eso es muy valioso. Los grafiteros siempre algo de los más importantes que los define es hacerse notar y crear su estilo, crear su identidad. Que donde vean algo, de una sepan que puede hacer esa persona, si uno no puede entender a primera vista las letras o la hora o los caracteres que nos están hablando. Entonces, bueno, acá tenemos obras muy poderosas de Ward por toda la ciudad, ¿cierto? Con las que él se cuenta y nos narra bloques, tags, digamos, true-ups, diferentes estilos muy bacanos donde él está narrando como la ciudad, las apuestas que tiene, y también acá él mismo se muestra, ¿cierto? Él se hace una fotografía o nos dice, miren, yo quiero una foto de esta manera, tan, y quiero salir así, tin. También estas fotografías de ellos, de su presencia, de su cuerpo, nos están hablando de que también el graffiti quiere conservar algo todavía como código, ¿cierto? Como un mensaje cifrado, como algo en lo que necesitas una iniciación. Pero también es una manera de protegerse, porque todo el mundo no entiende esto, y pues en un mundo donde a veces hay una posibilidad de pensar, parces, como todo lo que son las libertades, la diversidad, pues también hay mucha gente tendiente como a lo conservador, a cerrarse un poco de mente y de mundo, y eso también genera entonces todos estos encuentros. Y acá los 3 personas que siguen son las 3 personas de ciudad. Por ejemplo, acá tenemos a Fate One, que es un man que vive en Bello, bueno, yo no sé dónde vive ya, pero que es un man que pinta desde 1996 y que, digamos, él representa la cultura del hip hop, muchos procesos de artistas, de grafiteros, y además que él es un talentoso, pues en términos, fue una de las primeras personas que empezó a customizar y a pintar en telas, a hacer pantalones aerografiados. Fate One. Y entonces es muy bacano el trabajo de él y ver la estética y el poder artístico que hay en la obra de él sin renunciar a hacer letra y a hacer graffiti. Entonces a mí me gusta mucho hablar de Fate porque es una persona que normalmente no se ve, pero es una persona que realmente es muy valiosa como en el trabajo que él está haciendo. Por ejemplo, esta es una producción con su crew, la W3, que la conforma con otro grafitero de Envigado que se llama El Chamo. Entonces es muy bacano. Bueno, y después del Fate viene el Pepe, que es un man que pinta al estilo pues de los 90. Acá empezamos a ver toda la obra de Pepe a partir de este. Esto fue muy chévere porque también lo organizamos de alguna manera en un cronológico. Cada uno de los retratos callejeros, para hacer esa narrativa biográfica, los grafitis también están ordenados en una pequeña o especie de línea de tiempo. Entonces, si uno le pone harta atención al libro, se va a dar cuenta que el libro le está dando muchas pistas también de la historia local o de unas memorias locales del grafiti. Además que el libro es bien colorido, entonces cada capítulo tiene un color y eso también te guía y te muestra y marca la estructura o el diseño editorial o lo que nosotros buscábamos con este libro, que eran 2 cosas: darle una importancia al color tremenda, pero también darle una importancia a los grafitis como tal y que se pudieran ver, pero no el grafiti como obra en sí mismo, sino que todas las fotografías de este libro tenían una búsqueda de mostrar la integración o la interacción o la tensión que hay entre el grafiti y el espacio público en el que llega a habitar. Porque de alguna manera de eso se trata. El grafiti siempre entra a disputar, siempre entra a escenarios donde, digamos, se generan conflictos o donde de alguna manera también hay competencias y apuestas o hay, digamos, nuevas búsquedas de renovación. Entonces acá empezamos con el Pepe, un man que tiene un estilo súper bacano de caracteres, pero también tiene un estilo como muy noventero y que de su visión de escritor del graffiti defiende un poco
todo esa manera, esa forma, ¿cierto? Ese estilo de dibujar, de crear los caracteres, de hacer el background, que también es muy poderoso cuando uno se decide porque uno lo marca una época, una identidad, unas formas de letras y sigo replicando y multiplicando y trabajando en profundizar ese estilo. Y eso es lo que tenemos con Pepe. Muy diferente a Fateón, que es un man que Fate en sí mismo significa forma, arte, técnica y estilo. O sea, que el man todo el tiempo está pensando en la evolución tremenda. En cambio, Pepe dijo, no, yo lo que quiero es anclarme a mi estilo noventudo, a mi cultura hip hop, a mi rap, a mis beats, a nuestras letras y empezar a pintar y empezar a explotar y a buscar más desde este estilo. Y todos los dos caminos son válidos, especialmente ellos dos. Fate como un artista del graffiti y Pepe decididamente como un escritor old school del graffiti que representa esa escuela y que sigue activo. Bueno, acá vamos a empezar con uno de los manes más bacanos, más atrevidos que tenemos en Medellín. Miren la foto que él escoge. Bueno, les voy a mostrar la foto que Pepe me deja tomarle de él haciendo este libro. Pepe es una de las personas más negadas para salir en imágenes o por ahí, como yo, así. Y resulta que Pepe, le digo yo un día, Pepe, te quiero tomar una foto. Él me dice, de una, tan, y se pone su máscara, tan. Y cuando estábamos haciendo el libro, yo le digo, Pepe, todos van a salir de alguna manera como seres humanos en cada uno de sus libros. Entonces él me dice, ¿cómo así? No, Rasta, entonces saque esa foto que usted me tomó. Entonces aceptó que saliera esta foto de él, ¿cierto? Que es muy bacana, pues porque los que lo conocemos sabemos quién es, pero el que no conoce, pues bailan. Todas estas fotos de ellos, como de sus retratos callejeros, tienen esa característica. El que los conoce, seguro de una vez decir, ese es. Pero si uno no sabe, pues queda igualmente sin saber. Y acá miren la foto, por ejemplo, de este grafitero, que es, digamos, una de las personas más poderosas, digamos, atrevidas, rebeldes, que traspasan los límites. Y este se llama Saco. Saco, mírenlo, está montado por allá en una altura tremenda mirando el Hotel Nutibara. Esto significa que esta crew de grafiteros, donde él es el líder, Graffiti Suicida Crew, y por eso los escogimos, por ser unos grafiteros atrevidos que retoman todas las ideas de las bandas y de los grupos delincuenciales y los llevan a la práctica del graffiti. El riesgo, el subirse a lugares que no se puede, el tratar de violar las normas y pintar en los lugares más intrépidos, el hacer muchas cosas que normalmente están prohibidas, ellos las quieren. Es como abrir las puertas con la pintura, con la fuerza salvaje que tienen las palabras, las letras, y también de llegar a esos lugares. Entonces ese man me manda esta foto y me dice, Víctor, esta es mi foto, así quiero salir yo, genial. Y acá vamos a ver trabajos de él que, por ejemplo, ya no existen. Este trabajo tan poderoso, todo este estilo Agual Style, estilo salvaje brutal de letras, estaba en la avenida Ayacucho, ¿cierto? Pero eso ya no está, porque allá hay otra galería de arte urbano. Y en muchas partes de Buenos Aires y de la zona céntrica vamos a ver el trabajo de Saco, que también tiene que ver mucho con su crew, con sus caminatas nocturnas, con sus parches, sus fiestas, también con cantar rap, porque varios de ellos se parchan a improvisar, a profundizar en su cultura, ¿cierto? Hacerla también. También son homenajes a parceros y parceras, algunos que están en la cárcel y él les brinda homenajes, o pintadas intrépidas en lugares y en casas en zonas que las quieren poner bonitas y blanquearlas, o en canchas y parches donde ellos mantienen, o pintadas en altos lugares y muros muy difíciles de franquear, como son las vallas que tenemos por toda la avenida que baja de Las Palmas. Entonces eso es muy bacano, ¿no? Poder pillar a artistas, a valleros, a parceros que se están atreviendo a hacer cosas poderosas, ¿cierto? Y que están diciéndole a la ciudad cosas, porque cuando el grafitero se atreve, cuando él comunica, cuando se monta por allá, también está protestando, estamos infoxicados de publicidad. Pero entonces vaya sorpresa o contradicción. Por un lado, la publicidad puede hacer lo que sea porque paga, pero los ciudadanos, los jóvenes, la gente que quiere expresarse, que quiere aprender a pintar, graffiti, muralismo, lo que sea, quiere hacerlo en la calle y como no lo hace perfecto, no lo hace tan bien, no lo hace con el gusto de todo el mundo, resultan siendo de alguna manera
pasando muchas situaciones de riesgo, a veces violentados, a veces estigmatizados, etc. Bueno, no nos vamos a quedar ahí porque venimos a hablar de lo positivo y de todo este trabajo y este legado que estamos construyendo entre todas y todos, tanto los grafiteros, los escritores, como la gente que nos metemos en estas películas. Es también como un tejido. Y vamos para el último capítulo, los dos últimos capítulos, porque ya he hablado mucho de Barrio Graffiti, y en este que se llama Zonas de Graffiti. Y es un capítulo muy chévere porque aquí yo me atrevo a hacer algo que va conectando con Barrio Graffiti y que va conectando con este libro que ahorita vamos a ver, Graffiti, Rutas de Arte Urbano. ¿Por qué? Porque esta es la primera experiencia donde yo hago un mapeo de las rutas, o esto se llama el mapa de callejeos. La Comuna 10, la Candelaria, que es la comuna histórica de la ciudad, tiene como muchos lugares, muchos procesos y se ha pintado mucho allá. Incluso yo me atrevo a decir, parces, que en la Comuna 10 es como el barrio donde todos los grafiteros han ido a poner como su proceso, su parche. Entonces lo que yo pillé ahí fue que habían un montón de lugares y de rutas para recorrer. Y en todas esas rutas y esos parches para recorrer, pues lo que yo hice fue este mapa de callejeos y lo que propongo son 6 derivas o 6 recorridos para conocer el centro, esa piel adentro, a través del graffiti y el muralismo. Entonces acá están un poco de esos, muchos de estos muros ya están renovados, pero aún existen. Entonces, cuando quieran hacer estas rutas o si quieren también pillar y tener el libro, acá con los parceros de Bloque va a quedar para que lo pillen, se los oyen. Me parece muy bacano. Este era un gran mural, una producción muy chévere que reúne a hijoperos y a punqueros. Por un lado reúne a Salve y a Nuca, que son dos artistas, pero también grafiteros que parten mucho más desde el punk, desde la estética musical punk, pero también desde las artes visuales, y reúne a dos, digamos, grafiteros, escritores de graffiti, que ya hemos hablado de ellos, que son Fate y Pepe. Esto es Barranquilla, una de las galerías más importantes que tenemos en Medellín, bomberos, bueno, y ahí está para que hagamos como estos recorridos. El último capítulo de este libro, vamos a pasar a él, se llama Visualidades de Ciudad, y este capítulo es algo sencillo, pero muy potente, pues porque fue un registro de todos esos eventos que durante el 2017, cuando Lina y yo estuvimos haciendo este proyecto, sucedieron en la ciudad. Entonces empezaron a suceder desde febrero. Por ejemplo, este fue el Surfest, que es un festival internacional y nacional que lidera el Perro, y Cano Delis, un grafitero y gestor de Bogotá. Este es el Spot, un espacio de pintura en gran formato en la biblioteca del 12 de octubre para que los chicos de la escuela practiquen y empiecen a enfrentarse a los muros, porque nadie en este mundo del graffiti nació aprendido. Nadie empezó y en la primera hora hizo algo perfecto que a todo el mundo le gustó. Esto es un proceso y eso también es importante entenderlo, y por eso valorar las letras, valorar los esfuerzos, valorar el aprendizaje, porque eso es clave. El Ciudad Graffiti, el Ciudad Hipa, que ese año fue una chimba porque vino Cano Delis. Y Cano Delis es un man durísimo, y también vino Belin. Y Belin es un man considerado uno de los mejores retratistas del mundo, una de las personas que mejor sabe hacer ojos. Y el hombre, ¿saben qué hizo? Vino y nos hizo un taller. Y eso se llenó, toda la comunidad grafitera cayó. Acá vemos una fotografía del hombre, ese salón estaba lleno y la gente fuera, fue muy bacano. Y esto es una batalla de taz que sucedió en la Semana de la Juventud, muy bacano. El Chiva ahí, parchados, las gramáticas urbanas que se hacían en el parque de biblioteca de la Quintana, murales que suceden en el marco de esos eventos. Y este es el único evento grande oficial que todavía se conserva en la ciudad de arte urbano y graffiti, más de arte urbano diría yo, que se llama Pictopía. Este evento existe más o menos, en esa época iba como en la sexta, yo creo que ya como en la 10ª versión, y acá tenemos como algunas imágenes de ese año, recién el proceso de paz, tenemos una imagen acá de Pachamama, que siempre saludo, toda la admiración y el respeto, y que propone este graffiti, especialmente él nunca hace letras ni hace graffiti, preciso ese año, ahí eso es que San Juan con Ferrocarril, escribe Perdona, y estábamos en todo el proceso de paz.
Bueno, el alegrarte que sucede arriba en los barrios del Faro, tal. Y al final hay algo en este libro muy bacano y es el glosario. Y es un glosario porque el mundo del graffiti es un mundo codificado. Este universo en el que nosotros habitamos, como los circuitos del arte, como el mundo de las cripto, como los NTF, todo esto son mundos son codificados, ¿cierto? Y estos mundos de codificación son muy tesos porque algunas veces uno entiende y otras veces uno no sabe ni jota. Entonces, con este glosario, obviamente toda esta publicación artística no periódica está pensada para que le llegue a un público más amplio y que gente que no sabemos o que queremos aprender de graffiti, pues esto crezca un poquito más. Y bueno, esta es esta primera belleza que todavía tenemos algunos, muy poquitos, para que se antojen, para que lo ojeen, lo tengan. Diga, pregunte. Van a estar a la venta aquí en bloque, ¿cierto? Sí, van a estar, Listo. están acá ya a la venta. Ah, ya, Sí. yo lo estoy publicando, ¿verdad? Entonces, para que todos estemos atentos y... Muy bien. Ahora vamos a hablar así de una, de sopetón. Ah, me están corrigiendo que no sé decir NFT. Ah, bueno, Sebas, gracias, hermano. Todo bien. Los NTFs, Yo paso la pena. A mí siempre se me confunde NTF con NFT. Pero hoy voy a aprender. Acá me tocó hacer el oso ya en vivo y todo. NFT. Muy bien, no importa. También se trata de aprender y de compartir. Entonces, bueno, y que consultemos de qué se trata también más. Este libro o este atlas, esta guía que se llama Graffiti Piel de Ciudad, cambia todo el chip. Si vieron en el libro del 2017 con Lina, nosotros nos esforzamos en hacer un trabajo que tiene que ver mucho con el graffiti, las letras, los backgrounds, destacar a los grupos, etcétera. Pero ya acá en Graffiti Rutas de Arte Urbano, lo que yo me di cuenta fue que podíamos hacer un diagnóstico y una cartografía cultural para que la gente conociese todas esas rutas que hay en la ciudad, por dos razones, porque todo el mundo dice Medellín, el Graffiti Tour, y entonces como que la ciudad cierra como la única experiencia de turismo comunitario y receptivo relacionada con el Graffiti Tour. Sin embargo, mucha gente va a hacer el Graffiti Tour y no lo hace con los fundadores, no lo hace con operadores que tengan sentido y responsabilidad social. Y por el otro lado, porque yo siento que mucha gente, ni siquiera nosotros acá a nivel local, nos ponemos en la tarea de conocer todo lo que hay en graffiti, en galerías de arte urbano, las organizaciones, las escuelas. Mejor dicho, en la ciudad de Medellín hay una apuesta, parce, por un museo al aire libre, por un museo pedagógico, y estos museos al aire libre los han construido pelados y parches de los barrios, que tienen meras historias, meros procesos organizativos y que le enseñan a conocer a uno a Medellín de una manera súper positiva, pero de una manera también crítica. Entonces, ante el turismo, mucha gente dice, no, es que en Medellín no hay con quién conocer o siempre es la misma oferta o los mismos destinos. Pues yo hice este libro para llamar la atención de que en Medellín existen 10 rutas de arte urbano, que hay 10 operadores, 10 organizaciones, gestores que hacen un trabajo tremendo, y además, pues para que tuviéramos algo único en Latinoamérica, un atlas, una guía, donde podemos contactar también a las personas para agendar estos parches, porque de nada sirve conocer y saber que existen, pero no sé cómo llegar a ellos. Entonces también era muy importante visibilizar sus redes. Y bueno, para lograr este proyecto, pues hicimos una me presenté a un estímulo del gobierno y con ese estímulo accedí a un proyecto, de una vez con estímulo que se llamaba Cartografías Culturales, que en este caso, en este trabajo, es la estrategia, es la metodología, es la técnica, pero también es como el enfoque, utilizar la cartografía como estrategia para todo. Y entonces el libro trae una pequeña presentación de los viajes y estas experiencias de los barrios. Luego de esta pequeña presentación decimos por qué es importante y cuál es la relación del graffiti con el barrio, los recorridos, las políticas culturales.
Luego hablamos de todos los tipos de rutas que existen, pero hacemos un hincapié en este tipo de rutas de circuitos culturales que tienen que ver con la transformación de los barrios, con los procesos de organización, especialmente de los jóvenes, con la construcción de referentes positivos y también con personas. Este es un mapa muy bacano, es como una especie de infográfico que recoge ese diagnóstico que hicimos de las 10 rutas. Ustedes acá podrán ver que en Medellín tenemos rutas en muchas comunas. También hay otras que no están acá, por ejemplo. En ese momento del 2019 recogimos estas. En la comuna 13 tenemos 2, la de Galería Viva de Agroarte y el Grafitour. En la comuna 14 y en la comuna 10 tenemos el Pictour de Pitopía y Galería Urbana. En la comuna 8 está el recorrido de arrieros, que lo hacen en este caso ellos mismos como organización y el movimiento Hijo Elemento Ilegal. También hay una ruta muy bacana que se llama Ayacucho, Te Quiero Mucho, por todo el tranvía, que se convirtió en una galería o un museo a cielo abierto y puede ser la única ruta que ha producido la institucionalidad de las rutas que estamos hablando. Esta zona de grafitis, que ahorita la mencionamos, que es la ruta que yo realizo con Barto, que nació pues como de todo este ejercicio de investigación y de ese interés mío por realizar recorridos pedagógicos y vivenciales como una estrategia de educarnos y de adquirir conocimiento. No solo tenemos que ir a un aula para que me enseñen cuál es la diferencia entre grafiti, muralismo, arte urbano. También lo puedo vivenciar, también lo puedo caminar. Pueden haber otras maneras de compartir y hacer diálogos de saberes donde uno aprenda más que estando en un salón. Entonces eso es lo que yo apuesto en esta ruta de zonas de grafitis, que podamos expandir el conocimiento de otras maneras. Y está la ruta de Galería Convites, de todo el camello que hace en este caso el Yago, ahorita con Calle Tinta, con la tribu Acoba, en algún momento con el Clan Gueto Popular. Y en la comuna arriba, ya uno, en el Popular, está el Museo Urbano de Memorias de la Fundación Trashar. Entonces, como ven, se pueden conocer Medallo, una bacanería, incluso ahorita ya hay una nueva ruta en La Estrella, que es una ruta de murales, ¿cierto? Entonces también vale porque allá hubo un evento, Mari me corrige si digo mal, un Meeting of Style, que vino acá a Medellín, al Valle de la Urrá, un evento muy importante, y en ese evento pues se tomaron La Estrella y hubo un apoyo muy bacano. Entonces, ¿de qué consta este libro? Trae una pequeña descripción, parces, de las galerías, por ejemplo, este que es Galería Viva, ¿cierto? ¿Qué es la galería? ¿De qué se trata la ruta? Es como una pequeña invitación, un antojito. Luego trae quiénes son los que realizan la ruta, en este caso Agroarte y el Grupo Independiente de Memoria y Ciudad, y menciona algunos artistas y obras, ¿cierto? De personas que están ahí, pues, digamos, en esa galería. Y acá mostramos una pequeña muestra de lo que ustedes van a poder encontrar en esa experiencia, en esa caminata, en ese circuito que realicen. Luego, por supuesto, está el Grafitour. Acá en el Grafitour presentamos una reseña, pero me gustaría hacer esfuerzo a estos dos elementos, a Jayco y al perro. El Jayco ahora líder de la Casa Colacho y el perro líder de la Casa Galería del Grafitour Comuna 13, pues porque ellos en el 2010, 2009 fueron los que se crearon esta estrategia de recorridos comunitarios para dar a conocer la Comuna 13 y empezar a cambiar ese imaginario de estigmatización, para hacer gestión. Y eso fue calando en la ciudad y eso fue gustando. Y luego vinieron todas esas obras de transformación de varios sectores de la Comuna 13, varios barrios, las Independencias, y entró el arte urbano allí, y luego eso se convirtió en una marca de ciudad, y hoy estamos desbordados. O sea, hoy como ciudad no sabemos qué hacer con el Grafitour, que es el destino turístico que todo el mundo quiere venir a hacer por excelencia, más que ir a la Piedra del Peñol o irse para el suroeste antioqueño, a hacer el recorrido del café. Todo el mundo quiere venir a Medellín a hacer los recorridos del Milagro de Medellín, es decir, para ver la transformación de la ciudad, y en los elementos de la transformación de la ciudad es indiscutible la importancia que ocupa la Comuna 13. Yo siempre recomiendo hacer la ruta de graffiti o el Grafitour con 3 parches, o con Casa Colacho, que si ustedes se meten a internet buscan Casa Colacho, ahí los van a de una, tienen todas las redes, o con el Perro Graf, o con Color Tour, porque ellos, digamos, fueron los fundadores
que desde el 2009 vienen haciendo esto, y además porque hay algo muy importante para mí en estas rutas y en estos circuitos, y es que las personas que las realizan son residentes, habitantes o tienen un sentido de pertenencia con esos territorios. Y eso es muy diferente a hacerlo con un operador turístico, con toda la buena onda, con todas las personas que trabajan en el turismo, que también lo hacen muy bien, pero es muy diferente pues estar con el Perro Graf, que es uno de los artistas que tiene muchos muros allá compartiendo de su vida, de su historia, de cómo ve el arte. Es una experiencia invaluable a estar con un guía de turismo o estar con uno de los chicos o chicas de la Casa Colacho con todo su proceso organizativo y todo el discurso que han creado. Siento yo que uno también debe de tomar partido cuando quiere conocer las ciudades con quien las quiere conocer, y esta también es una apuesta por eso. Bueno, no me voy a quedar ahí. Acá están algunos de esos muros hermosísimos que hay, ¿cierto? De Jomá, de Apolo, del Chota y del Perro. Es una pequeña representación. Realmente la Comuna 3 es un lugar que se renueva mucho, que tiene muchas complejidades para la ciudad en términos de destino turístico, pero que sin embargo es nuestra cara de presentación ante el mundo. Y es una nota que sea el graffiti, que sean las apuestas de los jóvenes, que sea un barrio popular que sufrió una guerra, unos procesos tan difíciles con los paramilitares, con los militares, con las fuerzas o las milicias, bueno, los combos, qué sé yo, y que ellos hoy también nos representen. Yo me siento muy bien ahí, pero también tenemos que mirar cómo cambiar esa complejidad, porque en estos momentos estamos desbordados. Bueno, luego nos vamos para la Comuna 14, para el Pictur. El Pictur está dividido en dos barrios o en dos sectores. Una gran zona del Pictur es en Barrio Colombia, ¿cierto? Y otra zona del Pictur es muy cerquita al Parque del Poblado. ¿Por qué? Porque es como el parche de todos estos parceros de Pictopía. Pictopía, el recuerdo, que es el festival que tenemos en la ciudad de arte urbano. Y lo que ellos han hecho, o su lema es a paredes mudas, muros parlantes. Y eso de muros parlantes significa que en todos estos años de festivales ellos han logrado hacer unas tremendas galerías y obviamente han empezado a hacer también sus recorridos en esas galerías, principalmente de arte urbano y algunas veces con manifestaciones de graffiti. Como podemos ver acá, artistas y obras internacionales. Un saludo a Titania, que me dijo que se iba a conectar por si algo. De una, bacano. Acá está esa mujer con toda su pintura, su fuerza, su rescate de lo popular, de las prostis, de lo ramplón, de lo común y corriente. Y también tenemos obras de los peruanos, de mexicanos. Bueno, hay cosas muy potentes acá. Luego continuamos en la Comuna 8. Los invitamos a que se suban en Metrocable hasta la Comuna 8, tranvía, y lleguen a compartir con Osquín, con Balán, con todo su parche de elemento ilegal y de arrieros, porque digamos todos estos panas de arrieros son un recorrido como entre lo rural y lo urbano, y es un barrio de invasión. Y ese barrio de invasión lo fueron construyendo ellos. Entonces también con la misma gente han ido definiendo cómo pintar. Entonces ahí van a ver ustedes como algunas apropiaciones que también vienen y relacionan ese campo con la ciudad. Por ejemplo, una señora que es líder del barrio que quieren mucho, el gallo y la relación con la gallina, con la familia, con la vida, ¿cierto? Como eso, el maíz, pero también esos oficios y esos recorridos. En toda esa zona queda el cinturón circunvalar de la ciudad, que es como la zona como para que la gente no siga viviendo más para arriba o invadiendo, y ellos están precisamente ahí. Pues vemos a esta persona trabajando en ese sector. Está el recorrido de Ayacucho, que es muy chévere porque digamos entre el 2015 y 2018 Medellín hace el tranvía o vuelve y crea la línea del tranvía, y al crear esta línea del tranvía municipal se apuesta por crear una galería de arte urbano y por crear y por pintar todas las fachadas de las casas. Entonces fue un proyecto muy impactante que generó muy buena aceptación en la comunidad y que ha seguido creciendo esta galería. Entonces, acá yo recomiendo mucho que se busquen una parcera que se llama Lina Guisao. Ella está así en redes, @Lina Guisao, o también pueden buscar a Color Tour, así @Color Tour, y con los parceros y la parcera se pueden ir a hacer este recorrido. Son dos recorridos muy diferentes, porque Lina es habitante de esa comuna, de la Comuna 9 y la Comuna 8, principalmente por donde está toda la galería.
Y los parceros de Color, entonces ella le pone todo ese énfasis histórico, cultural. Pero los parceros de Color Tour, además del muralismo y todas las obras internacionales y nacionales que hay, le ponen el énfasis en la historia del transporte y cómo ha sido el transporte y la evolución del transporte en Antioquia acompasado de la apreciación y la interpretación de los murales y de las obras. Entonces es diferente y es muy enriquecedor hacerlo con cualquiera de los dos. O lo pueden hacer conmigo también, que yo lo hago más de un elemento crítico. A la orden, cualquier cosa nos parchamos. Estos son algunos de los murales más representativos. Esta chiva que nos identifica mucho, que la hizo un artista de Bogotá, es un símbolo de la ciudad. Ya varias veces Ledania ha tenido que venir a restaurarla. Mejor dicho, ese muro no lo pueden quitar de ahí porque significa mucho para muchas personas. Además que por ahí bajaba la gente de Santa Elena, por ahí venían de Río Negro, etcétera. Entonces Ledania, esta obra me encanta. Además que ella lo llama es que neomuralismo, algo así. Tiene como una fuerza muy bacana. Ella lo llama neoruralismo, es de lo que ella habla. O sea, que ella lo que hace no es ni graffiti ni muralismo. Ella dice, yo hago neoruralismo, ¿cierto? Y es una bacanería porque los artistas del graffiti o los escritores también se atreven desde su identidad a buscar sus estilos propios. Y hay algunos que tienen unas marcas tremendas. Bueno, la que estamos viendo acá abajo es una obra de mosaico del colectivo La Banda y Freddy Serna, se ve muy poquito, acá donde está el carro. Yo los invito a que vayan a ver esta obra. Es una historia de Medellín hermosísima y muy poderosa. Acá está la obra de Nuca, una persona que admiro y respeto mucho con sus curanderos, además que me ha apoyado mucho en todos estos trabajos y andanzas, entonces muy bacano lo que él hace. Y una obra de los parceros de Bogotá, de Ceroker Deimos y Mugre Diamante, cuando tenían el A Tres Manos Estudio. Porque también, digamos, hay grafiteros que se vuelven artistas del grafiti, hay otros que se ponen a estudiar publicidad, otros diseños y montan meras empresas y la rompen también. Así como lo que está haciendo ahora Apolo con su estudio y los parceros, que celebró mucho también, que no se queden ahí, que puedan ser artistas del grafiti o que si quieren ser escritores, pues lo sigan siendo, pero que también puedan producir y puedan crear y puedan avanzar en sus proyectos artísticos, porque también se trata de esto de uno buscar avanzar. Bueno, acá está zona de grafitis, que es la ruta que hago yo, que son 6 derivas en la Comuna 10. Ya he hablado un poco de ella. Saludo a Barto, que es un parcerísimo del alma con que siempre he hecho este camello. Y que además me parece muy chimba esta ruta porque hacemos algo a diferencia de las otras, y es que nos esforzamos para que la gente pueda entender cuáles son las diferencias entre el graffiti, el muralismo y el arte urbano. Y además tratamos de explicarle a la gente que es un TA, que es un truo, que es una bomba, que es un wall style, que es una producción, porque es en una labor de pedagogía, de acercamiento, de compartir con el otro, que podemos sensibilizar para que, digamos, el arte de las letras, el arte grafitero también tenga su lugar. Y no solamente digamos, es que no entiendo nada, sino que la gente también se pueda acercar. Y si no quiere entender, está bien, pero pueda tener algunos elementos. Entonces esa es como la promesa que les hacemos. Además que tenemos galería renovada. La Galería Barranquilla hace 1 o 2 años fue renovada en un proyecto con el gobierno y muchos artistas del graffiti, muchos escritores, todos nos pusimos así en la juega para que se conservara la esencia. Esta zona de Barranquilla y el Chagualo puede ser la zona más importante del grafiti en Medellín, donde más se ha pintado. Eso tiene mucha relación por los contextos difíciles de ahí, pero también porque está la Universidad de Antioquia ahí, porque también está Lovaina. Entonces, pero esa es la zona más importante del graffiti, también de la cultura jico a nivel visual. Entonces no podíamos dejar que desde la institucionalidad y el gobierno pues hicieran una convocatoria como lo que pasó en la 10 o lo que pasó con el puente de la 4 Sur y que invitaran artistas y pintaran como quisieran. No, este lugar es un referente de la ciudad y es parte de la historia del graffiti a nivel colombiano, así que era muy clave que en ese diálogo estuviéramos todos, que los grafiteros históricos que nunca se metían en procesos como esos, como Pepe o como la GSC, como Saco, también pudieran estar ahí porque ellos eran los que habían pintado ahí.
Entonces los invito, está súper bacana, esa galería está potentísima, así que zona de grafitis, cuando quieran, vamos a la calle de Barranquilla o vayan ustedes solos, o si vienen a Medellín y están escuchando esto bacano. Acá tenemos algunas de las muestras de esas derivas, grafitis y murales muy poderosos. Este me encantaba, lastimosamente ya no existe. Es una obra de Nino y Salve. Pues Nino, que es como un grafitero artista visual, y el Salve pues también un artista visual tremendos, y es una obra muy bacana que, hablando con el Salve, la pusieron realidad subconsciente. Bueno, también acá tenemos obra de la Crew de la Clica, que siempre tienen un muro ahí al lado del Hotel Nutibara que llevan muchos años renovando año a año. Un trabajo de las pirañas que están reactivas y ese año se ganaron como una beca mural. Y un trabajo de Cicra, que es un man tremendo también que le mete muchísimo. Bueno, está la Galería Convites, que es todo el parche de Trihuacoa, la Comuna 2, Santa Cruz, también en el Popular. Ahora ellos se llaman Calle y Tinta y tienen unas pinturas y unas fachadas por allá, parce, y es una bacanería. Además son unas personas para compartir tremendos, con un proceso social desde el dibujo, la ilustración, el parche, que ha generado cosas muy poderosas en el barrio. Entonces, muy invitados. Miren, por ejemplo, estos murales, ellos están tesos y se parchan a pintar con la gente, con los pies en el barrio Granizal. ¿Qué valdría más la pena ahí? ¿Un super graffiti que nadie entendiera o alguien que hace o algo y una pintura que los acercara también y por eso lo de Galería Convites? Acá en Colombia y en Medellín el convite es cuando me reúno con otras personas a pintar, perdón, cuando me reúno con otras personas a ayudarle a paliar, a organizar su casa, a cargar arena, a hacer la plancha, a construir la casa. Entonces, en este caso, los convites o lo que estaban proponiendo ellos ahí eran unos convites artísticos culturales donde ellos se tomaban las cuadras, algunas muy deprimidas de Santa Cruz, del Popular, de Granizal y tales, y iban y se parchaban con la gente. Por ejemplo, este de acá abajo es súper bonito, porque acá donde está el letrero, este pedacito de las empanadas, no sé si ustedes lo están pillando ahí, pero bueno, acá el pedacito de las empanadas, ahí justo se sitúa todos los días una señora a partir de las 4 de la tarde a vender empanadas. Entonces ellos que dijeron, bueno, nosotros podemos poner acá unas letras y escribir acá Trihuacoa, pero ellos deciden escribir apoya lo local y conectar esto con esa realidad. Y entonces es un montón de cosas muy poderosas que pueden compartir con ellos. Finalmente está la ruta Museo Urbano de Memorias de la Fundación Trashar. Es una ruta muy bacana, tiene 3 derivas. Tú puedes ir a hacer la Galería La Independiente, o ir a la Galería Mi Territorio, o ir a la Galería Otras Voces, que dura más o menos 3-4 horas el recorrido. O puedes también ir y parcharte y hacer un pasadía y estar por Santo Domingo y por todos los barrios y recorrer todo. Lo valioso es compartir con ellos y visitar esa historia. A mí me gusta mucho porque ellos cuentan, es muy similar al Grafitour, a través de los murales y de las galerías cuentan la historia del barrio y los procesos de resistencia y de organización, de poblamiento de territorio de Santo Domingo. Entonces acá están varios murales, el señor OK, Balán, por acá doña Domitila del colectivo Jagua y otra vez el Nuca, que es una persona que aporta de muchas maneras. Pues acá no está haciendo en esta primera no está haciendo sus curanderos o su apuesta prehispánica, pero está rescatando y valorando todo el trabajo de los obreros, de cómo construyeron el barrio, ¿cierto? Bueno, hay unas pequeñas conclusiones y siempre invito a muchas personas a ir hasta el final de esta publicación donde está este directorio, que puede ser, creo yo, lo más valioso en un mundo en que para todos nos piden permiso para los datos, para saber si pueden dar mi teléfono, para ver si pueden dar mi correo, pues todos nosotros nos pusimos de acuerdo en romper con eso. Todo el mundo hoy usamos los datos, trabajamos con los datos y es un misterio los datos. Así que lo que quisimos fue, miren, ahí están, el que necesite llamarlo, llámelo directamente. Yo no soy mediador de ninguna de esas rutas, cada uno hace sus negocios por de aparte. Si alguien necesita que le ayudemos también, de una, pero no se trata de que los datos son secretos, ¿cierto? O que están encriptados. Normalmente todo esto tiene que estar a disposición y bueno, por eso anímame a hablar un poquito de hoy. Bueno, ya voy a cambiar de tema. Bueno, todo este es el parche de la gente con los que hicimos este libro.
Y ya un poco como para cerrar, a cambiar un poco, bueno, de Graffiti Piel de Ciudad es un producto que hago yo a título personal como artista, investigador, pero es un trabajo también muy colaborativo donde el trabajo de Alexis Quintero es muy importante en todo este trabajo de Graffiti Piel de Ciudad. Y vamos a pasar a esta belleza que es el más reciente, que se llama Pogo. Relajado, tomemos pola. Salud. Salud. Bueno, ahí Pequeña la gente pausa. que se conecta o la gente que llega, la gente que se lo vio después en diferido, una nota. Chévere compartir acá con todas las personas y dejar estas memorias también, aportar algo ahí, así sea acá en esta cháchara. El año pasado yo me uní con un parcero que se llama Ricardo Gómez, pero normalmente cuando uno dice Ricardo Gómez a nadie le suena. Ricardo Gómez es Vito. Vito es el cantante de Nicky Town, una banda de ska, reggae, punk, que existe acá en Medellín desde hace muchos años. Y el hombre ha estado en la movida del punk y de las artes y de la cultura callejera, digamos, desde los años 90. Se man ya va, yo creo que a cumplir por ahí 50 o algo así. Pero resulta que el parce decidió como en el 2015-2016 dedicarle mucho tiempo a hacer un doctorado y a proponer una investigación sobre la génesis, la estructura y como la historia del punk a nivel local. Y lo que propuso fue un periodo entre 1985 y más o menos 2010-2012, donde contó sobre hizo todo este trabajo. Y para eso, pues cuando uno hace un estudio, una investigación, hace un trabajo de campo y todo. Y hace pues un escrito y eso. Y el trabajo de campo, él se unió con unos parceros y crearon un colectivo, así como los panas acá de Bloque 79 que se están uniendo, generando una red de artistas, pues también él dijo, bueno, yo quiero hacer una investigación sobre PUN y este trabajo de campo lo quiero hacer colaborativo. Armaron un grupo de estudio que se llamó HTM, que significa hazlo tú mismo, muy del universo PUN, de hacer las cosas autogestionadas, con los amigos, a lo propio, como a uno le gusta y tratando de hacerlo también con buena factura y nivel. Y entonces se fueron a entrevistar un montón de punqueros y punqueras, más o menos 50, 60 entrevistas. Transcribieron eso, hicieron videos, de todo. Y el año pasado, pues Vito y yo empezamos a trabajar juntos, creamos un pequeño grupo que se llama Calle Tropía, pues ya con el nombre ustedes sabrán, Calle Tropía significa que nos une la calle, que nos unen las utopías, que nos une la música, que nos une la investigación y que nos unen las culturas callejeras, pues Calle Tropía. Y en ese sentido, él y yo, a partir de eso, propusimos hacer una investigación documental. Entonces nos presentamos a un estímulo de la alcaldía que tenía como propósito hacer una investigación que hablara de cuál era la marca cultural de Medellín, que si Medellín tenía marcas culturales. Estos días hemos estado hablando mucho de eso en la ciudad. Hay un interés muy fuerte como por construir una marca que nos venda o que nos muestre. Entonces nosotros vimos esa convocatoria, investigación cultural, marca de Medellín. Usted bien punquero, yo que vivo en Castilla, que son varios rockeros, punqueros. Saludos a todos los amigos, amigas, rockeras, punqueras que han influido en mi vida. Así pues como todos los grafiteros y artistas de los que hablamos ahorita. Y yo le dije, no, pues Vito, presentémonos y hagamos una investigación sobre las identidades punqueras. ¿Cierto? Sobre el Punk Medallo, porque para Vito y para mí el Punk Medallo es una marca cultural de las que más representa Medellín, de manera positiva, ¿cierto? Porque hay otras marcas como la que tenemos con Pablo Escobar, con el narcotráfico, que son muy negativas, pero en términos del punk, de una cultura subterránea, es una de las marcas más propositivas que tenemos en la ciudad y que por ser una marca rebelde, si lo podríamos llamar así, llevarlo pues a esas dos palabras, a marca, una marca rebelde, pocas veces se tiene en cuenta. Entonces él me dijo, ay, Vito, ¿y cómo lo hacemos? Entonces empezamos a pensar y nos creamos una pregunta de investigación y es, vamos a hacer una investigación documental y la pregunta es, ¿cuáles son las identidades punqueras que aparecen por décadas en la ciudad?
en los discursos, en estos testimonios de estos manes, ¿está? Entonces, parce, él me paró la caña, nos presentamos, metimos de todo y nos ganamos ese estímulo, parce. Y un elemento adicional es que no quisimos hacer un trabajo que solo fuera un libro o una publicación, sino que quisimos hacer una investigación transmedial. Y nosotros entendimos lo transmedial acá conectándolo con los NFT, con el metaverso, con la tecnología, con estas apuestas que se entrecruzan, y es como se entrecruzan los públicos, los productos, pero también las formas de producir las cosas. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer una investigación sobre las identidades punqueras, queremos hacer un podcast, ¿cierto? Entonces ustedes lo pueden escuchar, se pueden buscar ahí en YouTube o en Spotify o en Podbean, Callejones de la Ciudad Podrida, segunda temporada. Pues madre, acá se cayó el set. ¿Están vivos? Ok. Muy bien, acá lo volvimos a parar. Pequeños problemas acá técnicos. un temblor. Entonces, viste, yo empezamos, parce, como a hacer como esto. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un podcast, Callejones de la Ciudad Podrida, 5 capítulos. En el YouTube está la maratón de la temporada, 2 horas y media de pura candela, para que la busquen y se la gocen. Y lo hicimos para un público general, no solo para los punqueros, porque pensábamos que a través del podcast podíamos llegar a mucha gente que no son solamente los punqueros, ¿cierto? Luego dijimos, no, también hagamos un libro de divulgación, que es esta publicación que se llama Pogo, Vidas, Identidades y Ruido Pune en Medellín y el Valle de Arroa, 1980-2019, para que le llegara a los punqueros, porque es una cultura y un proceso que vive siempre mucho recordando, pero también lo hicimos pensando en que le llegara a otras partes, y queríamos que en las bibliotecas hubiera un libro sobre el PUM, y que este libro tuviera un SBN, ¿cierto? Y que pudiera entrar a estas memorias de la ciudad por si alguien en el futuro estaba interesado. Y lo que tercero que hicimos fue un artículo académico. Pues obviamente Vito y yo somos personas que nos interesan las teorías, los conceptos, la teoría, entender la teoría también como una práctica. Y en esta práctica nos parece que también tenemos que hablarle al universo académico. Porque en el mundo, lastimosamente en Colombia no, pero los estudios culturales, los estudios de memoria, los estudios visuales es lo que está en boga. La gente está súper conectada con los estudios de PUN, incluso hay conferencias internacionales sobre todo lo que ha aportado el PUN en estos 40, 50 años en el mundo, pero acá en Colombia la gente que hace tesis de pregrado sobre el PUN, tesis de maestría, la que hizo Vito de doctorado, siguen siendo trabajos muy, digamos, subterráneos, digamos, muy no oficiales, y entonces no figuran. Entonces yo le propuse a Vito, Vito, tenemos también que hacer un artículo y tratar de meterlo en alguna revista indexada. Y bueno, en ese camino vamos. Entonces, para contarles un poco eso, en el libro Pogo, y ya hablando más de Pogo, pues como para que tuvieran un poquito de contexto de dónde nace esto y tales, pues es un trabajo muy bacano, muy colaborativo. Pues solamente miren los créditos, ahí sí alcanzan a ver toda esa eléctrica menuda y los agradecimientos. Eso no hubiera sido posible solo por Vito y yo. Miren ese contexto, el grupo de trabajo de Hazlo Tú Mismo, toda la gente, Creación Libertaria, la FM, Ciudad Frecuencia, Conspirando, el estudio de grabación. Mucha gente se nos unió para poder hacer esto, pues porque Vito y yo no tenemos esa fuerza mediática y transmedial, y queríamos podcast, y queríamos redes, y queríamos libro, queríamos todas las medios, y queríamos que todos esos productos estuvieran conectados, en especial el podcast y el libro Pogo, pues que el artículo académico es un poco difícil, pero también. Entonces acá tenemos como un contenido, el libro es muy bacano porque son 5 capítulos. Acá pues está como la pequeña introducción, la presentación, por qué lo pusimos Pogo, y algunas imágenes de algunos Pogos que se han dado en Colombia. Este es, por ejemplo, un Pogo muy bacano que se dio en Quito, Ecuador. Entonces fue muy chévere. Y acá están otros libros y otros Pogos. Bueno, entonces el primer capítulo, que se llama Caminando la música y construyendo formas de representación, identidades en cuestión,
fue muy bacano porque este capítulo es como el capítulo o el apartado donde Vito y yo contamos un poco de la investigación, del estado del arte, de dónde partimos, para dónde vamos. Luego vienen unas fotografías o unas estampas, ¿cierto? Cada capítulo siempre es así, empieza con un texto o unos testimonios, luego vienen 3 o 4 estampas, luego viene el capítulo del programa del podcast que corresponde, ¿cierto? Entonces este primer capítulo del podcast se llamó así también, Identidades en Cuestión, y después vienen las letras de canciones, ¿cierto? Y estas letras de canciones las escogimos por décadas. Luego vienen unas memorias visuales y fotográficas. Para este primer capítulo lo que pusimos fue un video memoria. Cuando nosotros hicimos la socialización hicimos como un pequeño video memoria. Entonces miren cómo se conecta toda la transmedia. No dejar solo eso allá en la internet, sino cómo traerlo acá al texto, y si la gente a través de los códigos QR quiere ir a verlo a través del enlace, pues lo puede ir a ver. Y finalmente todos los capítulos cierran con unos mapeos. Este especialmente es un mapeo de recopilaciones de música PUM, porque nos dimos cuenta que había muchas recopilaciones, las habían hecho gente, grupos, etcétera, pero en la ciudad desde 1986 creo que hasta el año pasado, 2021, salieron recopilaciones. Y esto es algo muy bacano porque esto también difunde mucho la cultura y muestra las formas de hacer, pensar, construir y compartir del PUM, que son muy propias del hazlo tú mismo, del hazlo con otros, y que es una estética que se ha impregnado en muchos de nuestros círculos artísticos, callejeros, visuales. El segundo capítulo ya es de la década de los 80. Este capítulo se llama Seres PUM, Futuro Primitivo, Historias de Vida, y empieza, o lo que primero rescata son 3 testimonios: el testimonio del Kobe, para quien el PUM es respeto; el testimonio de Patricia Arenas, para quien el PUM es esencia; y el testimonio de Jaime Zavala, para quien el PUM es confrontación. Y ellos son personas que empezaron desde los años 80 en esta cultura, que están vivos afortunadamente, que son personas muy reconocidas. Entonces, con los testimonios que les conté ahora de ese trabajo de campo, lo que Vito y yo hicimos fue ponerlos a hablar acá a ellos. De esas entrevistas sacamos unos extractos dándole fuerza a qué tema, al de la identidad, por supuesto, y cómo ellos vivían y entendían la identidad. Luego viene el capítulo del podcast de Callejones de la Ciudad Podrida, que en este caso este segundo capítulo se llamó PUM de Barro y Galladas. Después ponemos las letras de las canciones que destacamos de esa década y algunas estampas o fotografías que recuperamos de archivos de algunos punqueros y punqueras que nos facilitaron, ya sea en el trabajo previo que hizo Vito o en el marco de esta investigación. Finalmente destacamos el documental Rodrigo de No Futuro. Como estamos hablando de la década de 1980-1989, este documental fue rodado entre 1988 y 1989 y es estrenado en 1990 en Cannes, bueno, y ha generado mucha polémica. A muchos punqueros y en general a la ciudad lo consideramos como un lugar de memoria y como digamos, un manifiesto y un documento muy importante, un archivo fílmico muy valioso de la ciudad, de lo que pasaba, pero también es claro y cierto que hay muchas críticas por parte de las personas que nos identificamos con el PUM, de punqueros y punqueras que sienten que la cultura y las propuestas del PUM se ven estigmatizadas por la relación que pueden establecerse en la película con el mundo de los grupos delincuenciales. Y el capítulo termina con este mapeo de los conciertos de la década de los 80. ¿Por qué? Porque los conciertos fueron el espacio de sociabilidad, porque el PUM en los 80 surgió en varias partes al tiempo, en Castilla, en Barrio Antioquia, en Itagüí, en Santa María y San Pío, en Manrique y en Buenos Aires. No fue solo en un lugar. Y entonces en esos conciertos ellos se pudieron empezar a dar cuenta que en varias partes estaba sonando la vuelta, que a varias gente le estaba gustando, que varios tenían amigos que estaban trayendo música. Entonces fue una bacanería. Y también hicimos este mapeo de los conciertos PUM de los 80, porque cuando hablábamos con ellos había mucha dificultad para fijar en la mente
esos conciertos. Unos decían, no, el concierto de Buenos Aires fue en el 85, y otros decían, no, fue en el 87, el concierto de la Macarena fue en tal época. Entonces lo que tratamos de hacer ahí con este mapeo es aportar algunos datos y acontecimientos para tratar de ir fijando y mostrando en nuestras narrativas. Bueno, luego sigue el capítulo de los años 90, que se llama Vivir el PUM, más allá del presente, las pieles y las fronteras. Relatos callejeros, es un capítulo que habla en el que le damos la voz al Barbas y en este caso al Cabe, dos personas muy importantes que vienen de todo el mundo del skate, ¿cierto? Y de la relación con la calle, con habitar y sentir el PUM de día, que entienden el PUM como una actitud, nada de botas, nada de pintas, nada de taches. En realidad para ellos el PUN es una forma de pensar y una actitud, no es una pinta, no es ser grosero ni estrafalario. Incluso ellos tuvieron una escuela, de pronto hasta uno hoy la tienen, una escuela de skate, donde los principios y los valores del hazlo tú mismo son vitales en ese proceso. Y para ellos fue muy valioso también esa llegada del PUN y el rock californiano. Y con el skate, bueno, hay una movida muy fuerte en la ciudad y también en el mundo, donde el PUN tiene unas nuevas características, unas nuevas sonoridades y se relaciona también. También rescatamos el testimonio de Piedad Castro, la baterista, en este caso de Fértil Miseria, una maestra tremenda, también una mujer que tiene una tienda donde ha promovido la cultura rock, y para ella el PUN es una forma de vida, es un arma y es un desahogo. Entonces fue una conversa muy poderosa, muy profunda, porque ella es una de las primeras mujeres que hace un fanzine en los años 80 en Medellín, pero ellas son las primeras en muchas cosas. Hacen un fanzine, salían a los parches, vivían en una escena muy masculina, tenían una banda de mujeres, tienen una banda principalmente de mujeres. Entonces es muy chévere mostrar el lugar y el protagonismo que las mujeres han tenido en la escena punk, que además que ha sido una escena masculina, que ha sido una escena machista también, pero donde las mujeres siempre han estado, y no podemos decir que las mujeres no han estado, han sido también protagonistas allí, y por eso buscamos rescatar en estas identidades en cada década el lugar y el poder de las mujeres. También está acá José Juan Posada, ¿cierto? Él tiene un documental que se llama Más allá de la piel, que también tiene mucha relación con el título de este capítulo. Es uno de los líderes de los grupos hardcoreeros, porque en los años 90 llega el hardcore y el PUN empieza a cambiar, las ideas políticas empiezan a aparecer en la música. Hay diferencias ya también como con esa cruda realidad que se narran en estos relatos. Y hay una fuerza también en lo que... Entonces él hace un trabajo muy poderoso, además que es fundador de muchas bandas, un documentalista, un antropólogo muy importante y teso, que vale la pena conocer su relato. Acá está la carátula del EP de Narcosis, súper chiquitica, un caso que nos influyó mucho a muchas personas, pues a mí, a otra gente. El capítulo de Callejones de la Ciudad Podrida. En cada capítulo ustedes también, lo que leyeron acá, van a escuchar, pero relatos de estas mismas personas, pero ellos hablando. Entonces es muy bacano. Este capítulo lo llamamos del barrio a la ciudad, porque específicamente en los años 90 se movieron del barrio a la ciudad. Vienen las canciones, tienen acá el código QR, todo está tratado de conectar la realidad con la virtualidad, cómo buscar conectar lo físico con lo digital y encontramos esta herramienta del enlace y del código QR como esa manera. Entonces nos parece pues como muy valiosa. Están las estampas, algunas fotografías de los parches, de los conciertos. Esta que ven acá arriba es el parche cercano a una escuela de la Feria de Ganado. Este es un paseo que se hicieron los PUN. Este es un concierto en un barrio en Castilla, en la Comuna 5 Castilla, pues, en uno de los barrios de la 5. Y acá están los documentales. El documental que ya les mencioné, de Más allá de la piel, que es muy poderoso, porque este documental, Más allá de la piel, ahorita me equivoqué, no es de José Juan Posada, sino que Más allá de la piel, es de Juan Guillermo Cano, Luz Doriela Pérez, Lucía Rabe, Gloria Correa, y es un evento que se realiza en el 12, en Castilla, en el barrio, creo que sí, Castilla, creo que eso se llama ahí La Esperanza, en la escuela Elisa Arango de Co. Y entonces es un concierto que se llama así Más allá de la piel, donde se unen los grupos de metal, del PUN, y entonces es muy bacano ver este documental y ese trabajo.
Pero el que estaba hablando ahorita, que me equivoqué, de José Juan, y que tiene que ver también con la reflexión que él hace a partir del documental de la película Víctor Gaviria de Rodrigo de No Futuro, se llama Más allá del no futuro. Miren que desde el mismo nombre él está proponiendo ya una interpelación a esa primera narrativa audiovisual, y en este documental lo que él hace es darle la palabra a los realizadores, a los músicos, y a mostrar cómo es que ese pun empieza a transformarse de ese sonido chatarrero o pun medallo que se convirtió en una característica y en una identidad y una forma de tocar, y se empieza a volver un pun más hardcoreero, más pesado, con críticas y con unas letras más políticas, con reflexiones, digamos, más relacionadas. De este capítulo a mí me gusta mucho hablar de este mapeo, se llama el mapeo de fanzines, revistas y periódicos con aires punk. Pues nos dimos cuenta que en esa década, entre 1990 y el 2000, fue la década en que más se produjeron publicaciones artísticas no periódicas, críticas, y que desde 1979 ya se venían haciendo en Medellín y en Colombia de estos tipos de trabajos y fanzines que muestran la fuerza de las identidades punqueras, de los punqueros, de sus formas de hacer, de pensar, de toda esta publicación subterránea. Entonces ustedes van a tener acá más de 40 publicaciones que existen, que están en los archivos de muchas personas, de todo ese trabajo de fanzines, de periódicos, de hojas sueltas, de corte libertario, punquero, cultural, caricatura, etcétera, que también formaron la cultura, porque para uno construir su identidad punquera, uno tiene que aprender de algo, y entonces hay una importancia muy fuerte de los periódicos, de la prensa, de los fanzines. Y finalmente, el capítulo 4 es el capítulo de la década del 2000, que se llama Conciencia Punk, romper con la tradición y el pasado inmediato, discursos políticos. Como ustedes mismos ven, romper con la tradición y el pasado inmediato. Espero que se estén haciendo la imagen de cuál es la tradición dentro del mismo punk. La tradición del mismo punk es el punk medallo. Entonces el punk medallo, toda la gente que a partir del 2000 empieza a hacer punk, se empieza a preguntar si se identificó o no con ese punk medallo, y muchos empiezan a romper con esa estética ya de adrede desde el principio, mientras otros empiezan a creer y a reivindicar esa estética. También es la década donde se da un debate muy poderoso entre el hazlo tú mismo y la profesionalización, porque ya han cambiado mucho los formatos, la precariedad para hacer música ya no es tanta, ya no llegan los instrumentos. Entonces muchos grupos también ya más o menos empezamos a tener contacto y uso de las redes sociales, empezamos a usar el internet, empezamos a aprender a comunicarnos por estos medios, y aparece el MP3, aparece también los CDs en todo su furor, y esto cambia la relación con la música. Y obviamente en las identidades punkeras estamos hablando de que la música es un motor y es un móvil súper importante para construir la identidad, pero se quiebra, se acaba el siglo XX, empieza el siglo XXI, se quiebra esa realidad, y los mismos punkeros tienen una distancia, algunos con el punk medallo, y empiezan a diferenciarse de que su punk no es punk medallo, ¿cierto? Mientras otros se quieren reafirmar y buscar cómo revitalizar esta estética local que también ya es nuestra marca, y que en cualquier parte del mundo o en gente culta dentro de la cultura musical, decir punk medallo es decir de alguna manera una identidad, una estética musical, un género, si se puede llamar así, que nos caracteriza y que incluso otros grupos de otras partes del mundo también quieren hacer e imitar y inspirarse en él. Entonces, en Conciencia Punk, romper con la tradición y el pasado inmediato, tenemos los testimonios de Carolina Montoya, la parcera de Envigado, quien habla de que el punk es activismo. Tenemos el testimonio de César Rencor, César Molina, de esta banda también Rencor, que considera que el punk es horizonte. Y finalmente tenemos el testimonio del parcero Esteban Marín, quien es de la Resistencia, y él habla de que el punk es resistencia. La Resistencia es una barra organizada
que apoya el Deportivo Independiente Medellín. Y es uno de los equipos, muchos de ellos se han identificado con el punk y en las canciones y arengas que hacen también le meten ese sonidito punkero. Entonces tomamos a ellos tres para hablar de que ese punk, para romper con la tradición y el pasado inmediato, ¿qué hizo? Se politizó, empezó a ser activista, se conectó con las luchas sociales, con los feminismos, con las luchas activistas, con la objeción de conciencia, con el antimilitarismo, con las apuestas por la ocupa, con los movimientos indígenas, campesinos, sociales, ¿cierto? Su PUN no solamente estaba relacionado con construir su identidad y su mundo, sino con aportar a otro mundo, que es el que estaban viviendo, en el que estaban pasando un montón de situaciones. Pero también es el momento en que aparecen los centros sociales y comunitarios punqueros y anarquistas, y donde aparece algo muy importante, y es el anarcopunk. Es decir, el punk se ideologiza. Pasamos de un punk medallo a un hardcore duro, pesado, crítico, y luego de ese hardcore, y ninguna de esas tendencias se ha ido, pasamos a un anarcopunk que va a ser muy importante toda la década, tan importante que en el documental que destacamos de esa época, bueno, antes de hablar del documental, entonces acá viene el capítulo Callejones de la Ciudad Podrida, que se llama Hazlo tú mismo y profesionalización. Vienen las letras de las canciones que destacamos. Si quieren, suénense la de Crujido, Emancipa tu Existir. Saludo para los parceros de Crujido, todo mi gusto, qué sonido tan chimba y lo que hacen, es una bacanería. Y acá están algunas estampas del Antimili Sonoro, también fue la década del Antimili Sonoro, que fue un proyecto y una acción directa masiva hecha por mucha gente, donde pasaban muchos colectivos, proyectos, procesos y muchas sonoridades en un día, una acción muy bacana. Y acá en los documentales, que era lo que quería llegar, rescatamos dos trabajos. Cuando estaba hablando del anarcopunk, rescatamos el documental Conspirando Gritos Libertarios. Un saludo para Sebastián Alarcón, Boom Pollo, que es un parcero muy metelón y que hizo este documental recientemente masterizado en audio y sonido, que lo pueden buscar en internet, muy bacano, que ha estado, yo creo que es el documental punkero que más festivales ha recorrido a nivel del planeta, al menos de Colombia, porque está traducido al francés, al inglés, al portugués. Creo que ahorita también ya lo tradujeron y lo audiodescribieron en español, y ha participado en muchas muestras y festivales de cine punqueros, anarquistas, y el documental lo pueden buscar, se llama Conspirando Gritos Libertarios, y habla de toda esa escena del anarcopunk, de lo que sucedió en Medellín. Y el otro documental que les recomiendo es de otro parcero, Juan Fernando, de la alcaldía PUN. Ellos tienen un parche muy bacano, ¿cierto? En ese momento, que hablan de la historia del PUN en Envigado, de un lugar que donde ellos se parchaban, era la alcaldía. Hágase de cuenta acá la Alpujarra, pero ellos se parchaban como en las escalas afuera de esta institución en Envigado. Entonces el parche todo el mundo lo conocía como la alcaldía PUN, y ellos hacen un documental contando un poco toda su historia. Y acá, algo de lo que más me apasiona a mí ahora, hicimos un intento de una colección de cine y de documentales sobre el punk que se han hecho en Medellín. ¿Por qué? Porque aquí estamos mostrando con todas estas narrativas y con todas estas identidades, parces. Lo que queremos mostrar es que cuando hay narrativas, cuando hay identidad, también hay un montón de productos culturales, ¿cierto? Que son fanzines, que son recopilas, que son cassettes, y en este caso películas y documentales, muy valiosos todos. Pues hablamos de Rodrigo de Más allá de la piel, de Más allá del no futuro, pero también podemos hablar de Nadie o Medellín es un parche. Hay una película muy punkera que a veces no la vemos en esa clave, que se llama Apocalipsur, pero también nos está hablando de eso. Está el documental de Alcaldía PUN y Conspirando Gritos Libertarios. Está la película de IRA, de la agrupación IRA, cuando fue a CBG, a Nueva York, a Estados Unidos, celebrando sus 15 años. Bueno, hay muy buenos. Uno que les voy a recomendar, que se llama A la postre subterránea, porque es un documental que hacen unos parceros de Bogotá que se preguntan sobre el fanzine y cómo es que llegó eso aquí y los fanzines punqueros. Entonces hacen una pequeña historia, entonces para que se lo busquen ahí, todo esto está disponible, y por eso esa conexión entre lo virtual, lo real y las fuentes bibliográficas que podemos consultar. Entonces échese en una mirada ahí en el YouTube y busquen A la postre subterránea y sóyese en esta película.
Finalmente, y bueno, ya para no cansarlos, después de esta hora larga, me imagino yo de tanta cháchara, vamos a hablar un poco del último capítulo, que es el que tiene que ver del 2010 al 2019. Este capítulo lo titulamos 33, un tercio, microrevoluciones por minuto, los tiempos de los nadie, alternativas, disidencias y malabares. Evidentemente los tiempos de los nadie tiene que ver con la película Los Nadie, el 33, un tercio, tiene que ver con los discos, con, en este caso, los acetatos, ¿cierto? Con los long play que han tomado otra vez mucha fuerza en la ciudad y en el mundo y que se están produciendo especialmente. Entonces miren que nuestros nombres de los capítulos tienen que ver mucho con lo que hay en los contenidos y también están haciendo una reflexión sobre ese tema. Acá rescatamos a Ana Lula Feral, quien se define como un pun trans, ¿cierto? Y para él el pun, para ella el pun es de, o para ella el pun es de construcción, ¿cierto? Y es el lugar donde ella ha vivenciado el hazlo tú mismo muy fuertemente, entonces chévere leer. Destacamos a Catalina Duque, del Parche de Creación Libertaria, del Hormiguero, para quien el PUN es hermandad y comunidad, una mujer hermosa, además que hace parte también de este proyecto Identidades Punqueras, una gran amiga a quien adoro mucho y me parece que ella es un elemento muy importante dentro de esta cultura y su visión feminista y sus aportes desde la objeción, desde sus lugares antimilitaristas, le han dado un toque muy poderoso a estas luchas. Finalmente destacamos a Mauricio Duper, el PUN como ser, rehusar y rehusarse, una persona que se reivindica como payaso, pero también como PUN gay, dándole a todas estas otras narrativas una importancia en la ciudad, las disidencias, y por eso el último capítulo del podcast se llama Queer Medallo. Pues sí, en los 80s hablamos del PUN Medallo, Vito y yo nos atrevemos a hablar en esta ciudad tan conservadora, tan mojigata, de que hay un queer medallo, a pesar de que es en Bogotá la ciudad donde el PUN está viviendo más esa diversidad y esa apertura, pues acá también se están dando esos visos. Las parceras están tratando de posicionar sus luchas feministas, proponernos tener escenarios y espacios menos machistas y una convivencia más armónica, pero también los parceros y las parceras gay, lesbianas, transexuales, queer, intersexuales, entre otros, nos están poniendo reflexiones dentro de la misma escena, con la vestimenta, con la identidad, con lo que cantamos, y eso todavía es muy menor dentro de lo que Vito y yo vemos acá en la ciudad, y eso genera una inconformidad, una incomodidad, pero es valioso también darle un lugar a la diversidad y a estas identidades, y por eso nos arriesgamos a llamar este capítulo Queer Medallo. Bueno, acá viene la lista de reproducción de las canciones, de las que les recomendamos la canción de Raros al Borde. Búsquese en esta canción de Rencor. Creo que identifica mucho este momento y esta década que creemos que todavía estamos viviendo, porque el libro va hasta el 2019. Acá están pues algunas estampas de esos toques, de esos parches, todo recuperado. Esto es una investigación documental y de material de archivo. Vito y yo no fuimos a buscar hacer nada más. Obviamente rescatamos la película de Los Nadie y para cerrar hacemos un mapeo de los discos de vinilo con bandas punk hardcore entre el 2010 y el 2020 para mostrar cómo en Medellín hasta el 2021 nos fuimos en ese mapeo, ha revivido el vinilo y esta fuerza ha sido muy poderosa. Finalmente ponemos unas pequeñas referencias, un trabajo de lo que hemos hecho y bueno, que siga el pogo. Estos libros están acá en la casa, en Bloque 79, también los pueden conseguir conmigo, pero lo chévere es que ustedes puedan conocer de estas apuestas, de compartir la pasión, lo que nos gusta y especialmente de motivar a la gente a que hagamos memorias de los lugares donde vivimos, de las estéticas y las identidades que nos habitan, porque si no nos encargamos de esto, ¿quién? ¿Quién lo va a hacer? Y ese es como el mensaje para hoy. Bueno, muchas gracias, parceros. Sin comentarios, gracias. Qué carrera contrarreloj para mostrar los 3 libros. Son impresionantes. Yo no sé nada de esta ciudad, hoy lo estoy recomprobando y mucho menos de la parte cultural. Ahí quedan los libros.
Gracias, Víctor, por De estar nada, acá. con todas, saludos para toda la people, el que se conecta, Ah, el que espere lo ve que- remoto, el que lo ve virtual. Espere que hay saludos, espere que estoy tan Ah, tostado. bueno, la buena energía ahí para toda la Deme people. unos Bacano que segunditos. no estuvimos acá solos. Deme un segundo, que ese es el computador. Bueno, solos no estamos porque acá estamos un parche, pero pues uno con estas conexiones. Y empezamos. Falta un libro que se llama Barrios que inspiran, paisajes, Ah, fotografías y qué memoria. bien, gracias Parce ahí por recordarme. Esa fue la primera publicación, bueno, no sé quién comenta, pero esa fue como la primera publicación que yo hice. Esta publicación la hice en el 2015. Evidentemente, pues sí, se llama así como dicen los parces ahí, Barrios que inspiran. Paisajes, fotografías y memorias. Yo ya ni me acuerdo, muchachos, la verdad. Y es un libro muy bonito porque recuperamos el archivo fotográfico del barrio a partir de un documental que ustedes pueden buscar en YouTube que se llama Vivencias del Barrio. Entonces yo hice ese documental con varios cuates y quedó un montón de archivo. Y a mí yo dije, esto no puede quedar ahí porque necesitamos que la gente conozca nuestras memorias del barrio. Y hicimos ese libro Barrios que Inspiran. Los invito a visitar mi blog, que es Utopías y Heterotopías Urbanas, y ahí pueden descargar el libro Barrios que Inspiran, que es el único que está agotado. De los otros todavía tenemos ejemplares, así que todavía no están digitales, o quizás acá con Bloque 79 hagamos un metaverso y metamos a Barrio Graffiti en el metaverso de Medellín y tales. Bueno, yo no sé, pero por ahora no están disponibles de manera digital los libros de los que hemos hablado, pero Barrios que Inspiran sí está. Y muchas gracias a la persona, a la parcera, amigo que comentó sobre eso. Esto sigue, esto sigue, esto sigue. Espera y verá. Bueno, salud. Saludos desde el Bagre. Hay muchísimos Qué bueno, saludos. llévenos al Bagre, vamos por allá. Saludos de Gloria. Me imagino que ya sabes quién es. Gloria, energía parcera, la quiero mucho. Siempre están todas estas andanzas conmigo. Gloria es una gran amiga herrera y también Gloria es mi madre. Pronto mi mamá está conectada, que nota también. Siempre inspiración en todo lo que hago. Saludos por parte del Barto. Muchos éxitos, Víctor. Brutal el libro. Barto, lo quiero mucho, parcero, la re buena. El video se le entrecorta, pero consideramos que son problemas técnicos. Felicitaciones. Qué trabajo tan bello. Hola, Víctor, en sintonía. Ulu, hola, Vic, conectada. Bloque, yo. Ah, qué bueno. Y Jesus, que qué bacano. Jesus, qué nota. Ah, un man que admiro mucho, quiero mucho y un gran hermano que siempre ha estado ahí conmigo en todas estas vueltas. De pronto algunos lo distinguen. Tuvo un bar, un centro cultural que se llamó Orbital, que fue muy importante para muchos de nosotros, para la movida electrónica, donde varios de nosotros hicimos nuestras primeras exposiciones, B2, Mari, mi persona. Entonces, muchas gracias ahí al Jesus siempre por estar ahí conectado, haciendo todas estas locuras. Bacano, parces, que compartieron, que se pudieron conectar acá y qué chimba, me alegra. Y Bueno, Víctor, colorín colorado, este cuento continúa. Vamos a ver cuál es el nuevo proyecto y libro que sigue. Por ahora no sé, pero pues siempre estoy como en esa motivación. gracias por acompañarnos y bueno, tremendo registro histórico. Es algo también de lo que tratamos de hacer en Bloque con estos registros visuales. Llámelo streaming, llámelo después un podcast, llámelo como le dé la gana. Más que nada son unos registros como para la historia, que no todo está en los libros. Yo casi no sé leer. Me gusta más ver cosas. Por Claro, ejemplo. también está. Entonces hay que abarcar todas las formas de Soportes, hay muchos soportes muy bacanos y pues yo soy un poco apegado a la tradición y a los libros, ¿cierto? Uno siente como esa conexión con este tipo de objetos de memoria, pero sí es cierto lo que vos decís, hoy cada vez somos más visuales, somos de lecturas más cortas y bueno, ese es el riesgo y el reto también para los investigadores, pues como mi persona, que a veces somos muy carretudos, también escribimos mucho, de cómo encontrar productos transmedia que sean atractivos, pero que también generen formación y pensamiento, no simplemente entretenimiento. Y eso es siempre como en lo que yo estoy, que sea algo entretenido, que sea artístico, que nos represente, que sea bello, pero que también deje algo para que estrenemos cerebro y quede en la cabeza. Estrenemos el cerebro, es una Estrenemos recomendación el cerebro. de Víctor y Bloque 70. Es una campaña de
Gracias de a Bloque todos. 79, parcero, chao, ya mucha carreta, la rebuena, estamos ahí en Los contacto, queremos, bien. saturando el audio.